aquí, ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jovers. Hoy hablaremos de la historia de una de las figuras más influyentes del wrestling de Norteamérica, abarcando los territorios de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, ya fuera como luchador, manager, promotor y en los 80-90 comentarista. Antes de comenzar con el programa de hoy, os recordamos que ya está a la venta nuestro libro Memorias de la lucha libre en España 1907-1936. Si no lo compráis, os arrepentiréis. Seguimos. Una de las caras más amables de la industria y de los más queridos, tanto por profesionales como por espectadores. No es otro que Gorilla Monsoon. ¡Empezamos! Robert Marella nació el 4 de junio de 1937 y en su época de estudiante destacó en fútbol y en wrestling, así como en atletismo. Marella se dio a conocer por su destreza en el tapiz de la Jefferson High School en su ciudad natal, donde ganó 2 veces tanto el campeonato de lucha libre de los pesados de la ciudad como el campeonato de secundaria. Como estudiante de tercer grado, solo tardó 65 segundos en vencer a su oponente por el título. Ithaca le dio a Marella la oportunidad de practicar un deporte diferente cada temporada. Jugó en el equipo de fútbol de los Bombers, también compitió tanto en lanzamiento de disco como en lanzamiento de peso, estableciendo récords escolares en cada evento y ganando el título de lanzamiento de peso de una pequeña universidad del estado de Nueva York en 1958 y 1959. También participó en diferentes campeonatos nacionales con peor suerte e hizo una gira con sus compañeros por Europa de lucha libre. Ya en la lucha libre profesional debutó en 1957, después de que llamara la atención del promotor de Nueva York, Pedro Martínez. Sus primeros años de carrera los pasaría en lo que más tarde sería La Agua, que entonces era el club de boxeo y de lucha de Minnesota. También estaría en Nueva York y sobre todo en Canadá. De hecho, su entrenador fue Stud Hart, uno de los entrenadores más reputados de este mundillo. El combate más importante que tuvo en sus inicios fue en 1961 contra Lou Thesz. El año siguiente sería aspirante al título de la NWA contra Buddy Rogers y al de la NWA de Estados Unidos contra Johnny Valentine. Casi nada los nombres de los luchadores a los que se enfrentaba. En 1963 viajaría a Japón para enfrentarse con uno de sus rivales más duros y con el que se vería las caras en más de una ocasión, que no es otro que el Gigante Baba. Incluso lucharon en el Madison Square Garden. Empezaría como face, pero viendo su aspecto físico, que medía 2 metros y pesaba casi 200 kilos, decidió hacer un turn heel y crear el personaje de Gorilla Monsoon, mucho más intimidante que lo que era hasta la fecha. Al fundarse la WWF, formó parte de ella, haciendo muy buenas migas con el señor McMahon Sr. Y a ese mismo año, el año 63, comenzó su feudo con uno de sus rivales más fuertes por el título del mundo de la empresa, que no era otro que Bruno Sammartino. A lo largo de su carrera disputó más de 200 combates, perdiendo 113 de ellos contra Sammartino, siendo épicos los celebrados en el Madison Square Garden. Comenzaría su feudo en lucha por parejas hasta que en octubre Monsoon ganó al campeón de la WWF en un combate por el título, pero al ganar por decisión arbitral, el título no cambiaría de manos. En esa época era muy típico este tipo de situaciones. Era muy habitual que el aspirante heel ganara, en este caso a Bruno Sammartino, porque era el luchador más longevo en lo que a campeonatos se refiere.
Eso ocurrió también con nuestro luchador español Óscar Craser Verdú en 1970. El primer combate lo ganó Craser Verdú, esto creó gran expectación y es lo que le supuso que luchara en más ocasiones, sobre todo en el Madison Square Garden, y que fuera un lleno rotundo, igual que pasaba con Gorilla Monsoon y con Bruno Sammartino. Sobre todo porque realmente veían a Gorilla Monsoon como un auténtico rival y posible campeón del mundo. Pensaban que podía quitarle el título a Bruno Sammartino. Ese mismo año se enfrentaron en 6 ocasiones y en solo una de ellas pudo ponerlo de espaldas Sammartino a Monsoon, y tuvo que ser en un combate sin descalificación, porque de otro modo o eran los dos descalificados o quedaban en empate o había cuenta atrás, nunca se acababa normalmente con una cuenta de 3. Mientras su feudo seguía, se unió a Killer Kowalski para ganar el título por parejas de Estados Unidos al imponerse a Brute Bernard y a Skull Murphy, aunque no les duraría mucho, un poco más de un mes. Después lo perdieron ante los hermanos Tolos. Ya en 1964 se enfrentaron Bruno y Monsoon 16 veces por el título, pero de ninguna manera se lo pudo quitar. Estos combates generaban gran expectación. Aunque no destacaban por la gran técnica desplegada sobre el ring, eran combates muy duros y en los que no se sabía nunca lo que podía pasar. El estilo de las rivalidades de Sammartino se fueron repitiendo en el tiempo. Como campeón y cara de la empresa, era querido y apoyado por el público, así que siempre buscaban a rivales que destacaran sobre el resto por algún motivo. En este caso, Monsoon por su aspecto y por su talla, un monstruo venido de Manchuria que comía carne cruda y bebía agua del río. Incluso iba desnudo por la selva de Manchuria. En 1965 cambió de compañero de batallas y se unió a Bill Watts, ganando en abril el título por parejas de Estados Unidos de nuevo. 4 meses más tarde lo perdería ante los hermanos Miller. Este año también nos traería un cambio en los resultados de los encuentros Bruno-Gorilla, ya que las victorias del campeón ya empezaban a ser muy claras y por cuenta de 3. En septiembre, Monsoon comenzaría a luchar en la World Wrestling Alliance, la que antes era la NWA de Los Ángeles. En noviembre, junto a Luke Graham, se impusieron a los de Kentucky para ganar el título por parejas, y también se vería las caras con el campeón de la empresa, que era nada más y nada menos que Pedro Morales, optando al título. En 1966 llegó a la Agua de San Francisco, donde ganó el título de los Estados Unidos a Bill Watts, compaginando su estancia con viajes a Hawái para luchar en Big Time. En 1967 ficharía de nuevo para la WWF y reavivaría su feudo con el campeón, luchando 17 veces con el título, campeón que no era otro que Bruno Sammartino. A principio de 1968 viajó a Australia para luchar para la WCW, donde ganó el título de los pesados de la IWA ante Milano. A los 4 meses dejó la empresa para volver a la WWF y en 1969 también estaría en Japón y Hawái de nuevo, enfrentándose a Morales, que era el campeón de Hawái. Ya se quedaría en la que fuera su casa hasta que se retiró. Aunque en 1974 participó en la All Japan Pro Wrestling Madison Square Garden durante 3 semanas, el torneo que todos los años se disputaba en Japón. Su carrera como luchador se extendería hasta 1980, llegando a su fin al perder un combate de retirada contra Ken Patera, aunque tuvo 2 combates más, en el 81 y en el 83 respectivamente. A los títulos que hemos hecho referencia hay que sumarle 2 títulos de los pesados de Norteamérica que ganó en la WWC de Puerto Rico. Esto sería a grandes rasgos y por encima la trayectoria como luchador de Gino Marella, pero evidentemente, como sabréis, esto no acaba hoy. A sus 25 años de carrera hay que sumar lo que vendría después. Gorilla siempre amó el wrestling, primero como luchador
pero siempre le gustó también formar parte de las empresas en las que estuvo. Él poseía un sexto de las acciones de la WWF y cuando Vince le compró a su padre la empresa, Gorilla accedió a vender también su parte al prometerle un cargo vitalicio en la federación. También ayudó a Jovica y Colón a fundar la WWC en Puerto Rico, dado que ambos no tenían experiencia como promotores. Prácticamente lo único que habían hecho era luchar, sobre todo en Canadá, que era donde se conocieron todos. Se apoyaron en la experiencia de Monsoon para llevar a cabo el proyecto de la federación que cambiaría para siempre la lucha libre en Puerto Rico. Su papel más relevante después de retirarse de los combates lo haría en la WWF, tanto como Rod Allen, que sería oficial, como comentarista y conductor de algún que otro programa de la empresa que comentaremos en breve. Se convirtió en un hombre de confianza de Vince, tal y como ya lo había sido para su padre, y dado que el puesto de mandamás para Vince era nuevo, necesitaba un hombre del prestigio de Marella, respetado por los viejos luchadores y por los más noveles. Vince necesitaba un equipo de locutores para su nuevo programa, así que formó el tándem Ventura-Monsoon, o Ventura-Gino, como a Jesse le gustaba llamarlo. Este equipo fue un gran acierto con la figura de Gil de Ventura, no vista anteriormente en un comentarista, y las frases de ingenio de Monsoon. Ambos estuvieron narrando las 6 primeras WrestleManias, aunque la 2 lo harían por separado al celebrarse en 2 ciudades diferentes. Jesse Ventura haría el rol de comentarista después de retirarse por un problema que tuvo de salud. Cuando Ventura dejó la WWF en 1990 por los motivos que ya comentamos en el programa de los Jobbers de Vince también pierde, Monsoon fue emparejado con Bobby The Brain Heenan. Este dúo fue mucho más cómico que el anterior y se les recuerda a los dos por parte del público con mucho cariño. Monsoon estaría en 2 WrestleManias más, aparte de las 6 que había estado, y también presentó WWF All Star Wrestling, WWF Wrestling Challenge y el programa de fin de semana de la USA Network WWF All American Wrestling, además de ser anfitrión del programa nocturno de la WWF Primetime Wrestling. Marella se retiró como locutor principal de la WWF en WrestleMania 9 para dar paso a Jim Ross. El último pay-per-view de Marella como comentarista fueron las Survivor Series de 1994, compartiendo mesa de comentarista con Vince McMahon. Gorilla permaneció tras bastidores, aunque también desarrollaría un papel mucho más activo, convirtiéndose en el presidente de la WWF en el verano de 1995, reemplazando a Jack Tunney. Los problemas de salud lo obligaron a renunciar a este cargo durante el verano del 97. Los hechos más relevantes en los que tomó partido en su mandato fueron firmar una revancha de WrestleMania de ese mismo año de Shawn Michaels contra Razor Ramón, enfrentándose en su segundo combate de escaleras por el título intercontinental, catalogado como uno de los mejores, por no decir el mejor de la historia. También desempeñó un rol activo en la llegada de Vader a WWF al ser atacado por el mastodonte en un programa de Raw, circunstancia que aprovechó para tomarse un tiempo fuera de la empresa. Volvería pronto, pero su salud y la de su esposa lo mantendrían fuera de la acción para siempre. Marella fue incluido en el Salón de la Fama del 9 de junio de 1994. En el año 99, el 6 de octubre, fallecería por una insuficiencia cardíaca provocada por complicaciones de la diabetes. Tenía 62 años. Sus compañeros de profesión siempre han tenido palabras amables para él. En un homenaje que se emitió después de su muerte, McMahon describió a Marella como uno de los hombres más grandes que jamás había conocido. Normalmente los agentes no eran del agrado de la troupe, porque en cierta manera eran la autoridad y los ojos y los oídos del jefe. Pero Bob Orton, por ejemplo, siempre dijo que era un tipo muy cercano y muy elegante. John Tenta, conocido como Earthquake, también dijo que Monsoon era un hombre que inspiraba respeto a todos y cada uno de los miembros del roster. King Kong Bundy
Por ejemplo, también dijo que era un tipo de primera clase y que siempre trató muy bien a los chicos. Y George de Animal Steel, que era un individuo muy astuto e inteligente y un gran amigo. La familia Marella sufrió un duro revés en 1994 cuando el hijo de Gorila murió después de quedarse dormido al volante en la autopista de Nueva Jersey y estrellarse contra un árbol. Joey era árbitro de la WWF y a pesar de que coincidieron en más de una ocasión, nunca se le relacionó con su padre en la federación de cara al público. El manager de la WWF, Harvey Wippleman, también iba en el auto y sufrió una fractura de nariz en el accidente. Joey Marella fallecería a la edad de 31 años. Otro hijo que se le reconoció a Gorila fue Víctor Quiñones, aunque nunca se haría oficial. Quiñones vivió y se crió en Puerto Rico hasta que falleció su madre y se fue a vivir con su padre por un periodo de 5 años a Estados Unidos. Fue propietario de un 25% de las acciones de WWC de Puerto Rico y actuó de manager en la FMW de Onita, y también fue fundador y propietario de Wind en Japón del 91 al 94 para competir frontalmente con la FMW, y cuando cerró esta empresa fundaría la IWA de Japón en el año 94, haciendo del estilo hardcore la seña de identidad de sus compañías. La primera vez que vi yo lucha hardcore fue en la IWA de Japón, del señor Quiñones, que fue el King of Death Match. También fundaría en 1999 la IWA de Puerto Rico. Víctor fue uno de los promotores internacionales más influyentes y más queridos por los luchadores, por su capacidad de trabajo y por cuidar y tratar de manera excelente a sus luchadores. Lamentablemente fallecería en el año 2006. Gorilla Monsoon ha sido una de las figuras más importantes en la WWF y en la conversión del wrestling definitivamente en entretenimiento, querido por el público y por compañeros, y un bastón muy importante en el que se apoyó Vince McMahon para poder hacer realidad su sueño de empresa. Gran parte del wrestling moderno se lo debemos a Gorilla Monsoon, tanto como comentarista, como la figura que ejerció de presidente, y también, por ejemplo, se dice que Gorilla Monsoon siempre estaba asomándose tras bastidores por la cortina y se bautizó ese movimiento como la Gorilla Position, para que veáis hasta qué punto trascendió la figura de Gorilla Monsoon. Y en este breve repaso de una de las figuras más importantes, pues nos quedamos. Chicos, chicas, nos vemos. What makes a man? Is it the power